sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. La palabra de Dios nos ilumina acerca de dos realidades muy profundas que están conectadas entre sí. Una es el misterio mismo, cuyo símbolo es la propia profundidad, y la otra realidad es la humildad, que es necesaria para encontrar esta profundidad. La carta a los Hebreos refleja la doctrina de San Pablo en todas sus epístolas, y esta enseñanza está profundamente relacionada con toda la teología de San Pablo. Aquí la carta a los Hebreos, que está dirigida justamente a los conocedores del Antiguo Testamento, compara la realidad espiritual del Nuevo con la de la ley vieja. En la ley vieja se recibían las revelaciones externamente, con la ayuda de muchos acontecimientos y símbolos externos que muchas veces no eran interiormente comprendidos por los hebreos, que tenían una mentalidad más bien externa y sensible. Y por eso dice aquí el autor de la carta a los Hebreos que nuestro acercamiento a la realidad divina es distinto que el que sucedía en el Antiguo Testamento. Es distinto en cuanto al modo, porque en el Antiguo Testamento no estaba la plenitud de la revelación, estaba un germen de ella, era la misma revelación, pero en estado inicial, sobre todo considerado desde el punto de vista antropológico, del modo de ser humano, primitivo, que no entra en las cosas inteligibles y sobre todo espirituales, sobrenaturales. En el Antiguo Testamento Dios se revelaba con fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y un estruendo tal de palabras que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando. Eran fenómenos muy impresionantes. Nosotros no buscamos estos fenómenos impresionantes porque buscamos algo superior, que es lo mismo que estaba revelado en el Antiguo Testamento, pero que nosotros podemos conocer con una profundidad y una excelencia que era normalmente inaccesible a los del Antiguo Testamento, porque lo recibimos al modo de Cristo, que es el buen pastor, que habla a sus ovejas, que reconocen su voz. Habla de otra manera el buen pastor, no como con trompetas y con acontecimientos externos. Pero, por otra parte, nosotros también podemos estar en el Antiguo Testamento. Cuanto más necesitamos los dramas y los acontecimientos externos, las cosas que pasan,
para entrar en la vida espiritual, tanto más estamos en el Antiguo Testamento. Cuanto menos los necesitamos, tanto más estamos en el Nuevo Testamento. Pero sea los que vivían antes de Cristo, sea nosotros que vivimos después, tenemos el mismo fin y tenemos la misma gracia para llegar a ese fin. Y por eso no importa tanto la diferencia de situaciones humanas, que estemos más en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, externamente y psíquicamente, sino que lo que interesa es cómo recibimos la luz de Cristo, cómo recibimos la voz de Cristo, cómo recibimos el mensaje del Evangelio, que no es otro que la palabra de Dios, y finalmente la palabra del Verbo que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, que nos ilumina interiormente, que nos hace escuchar, porque para recibir la palabra hay que escuchar. Por eso hay que ser humilde. Es la actitud contraria a la soberbia que denuncia el libro del Eclesiástico en el Antiguo Testamento. Es necesario ser modesto para agradar a Dios, y esto quiere decir para escuchar la palabra del Señor. Hay que tener un corazón inteligente y para esto tener un oído atento, porque el oído atento es el que recibe la palabra. Y la soberbia es contraria a esto, lo dice aquí el libro del Eclesiástico: no hay remedio para el mal del orgulloso. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, metiéndose en la cueva de los soberbios, que era la casa de este fariseo principal. Y nos enseña no solo la actitud que hay que tener para recibir su palabra, sino cómo tratar con los soberbios, que eran estos. Él fue a su casa, aceptó la invitación y le dijo la verdad, la que no querían oír. Le dijo que ellos eran como estos que se quieren sentar primeros y que estos van a quedar desengañados porque se van a dar cuenta de su vacío cuando aparezca otro superior. Pero sobre todo se van a dar cuenta de su vacío cuando aparezca la verdadera palabra de Dios, que todavía no estaban en condiciones de escuchar. Les decía esta parábola a estos fariseos porque no entendían de otra manera. Pero lo que quería decir en el fondo es algo mucho más profundo que el sentido inmediato de que hay que ser humilde para quedar bien con los hombres, porque los hombres en el fondo, como son soberbios, rechazan a los soberbios. Aquí se trata de algo mucho más profundo. Hay que ser humilde para escuchar la palabra de Dios, que es su palabra, la del buen pastor. Y, por supuesto, él hace como el que pone de ejemplo: cuando des un almuerzo, una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Y así nos invita a Dios. Él no mira si estamos paralíticos, enfermos, ciegos, lisiados e ignorantes, o si somos pobres. Lo que mira es lo que pone Él en el corazón y cómo lo recibimos, que es su palabra. Es su palabra, que es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Por eso el Evangelio es vida interior, es vida espiritual, vida suscitada por el Espíritu Santo. Y esta vida crece y vivifica a aquellos que son humildes y que tienen el principio de la vida, que es la palabra.
Como dice San Juan, en él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta vida es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros vivimos cuando recibimos la gracia que nos pone en contacto con Cristo y por tanto con el Espíritu Santo y finalmente con el Padre. Y esta es también la actitud apostólica, es el alma de todo apostolado. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Es decir, para ser apostolado tenemos que imitar el apostolado de Dios, Cristo, que es el primer apóstol, el primer enviado, el primer ángel. Aquí en la liturgia, en el canon romano, aparece el ángel que presenta el sacrificio espiritual al Padre. Ese ángel es el enviado, es Cristo. Y nosotros también somos ángeles a partir de Cristo. El verdadero apostolado es angelical porque suscita una reacción que es parecida a la de los ángeles. San Ignacio dice que en las personas bien dispuestas, el ángel bueno entra como la gota que cae en la esponja sin hacer ruido. Y en las personas alejadas, mal dispuestas, hace ruido, produce lo contrario, que es lo que hizo Cristo cuando fue a meterse en la casa de este fariseo principal, el jefe de los fariseos, o al menos el que los otros fariseos admiraban, porque querían ser como él, y les dijo la verdad. Por supuesto, algunos aceptaban y otros no aceptaban, y finalmente la pasión es el fruto de esta verdad. Por eso dice San Pablo en el principio de la carta a los romanos que los hombres tienen atrapada la verdad en la injusticia. Depende de cómo reciban la verdad. Pero esa injusticia no tiene solución en este mundo hasta que Cristo entregue este mundo con todos los purificados al Padre. Cuando esté todo perfeccionado por Cristo y Cristo entregue el mundo a Dios. Por eso dice la carta a los hebreos que nosotros nos hemos acercado a la montaña de Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne. Esta multitud de ángeles y esta fiesta solemne se hace presente en la Eucaristía. La Eucaristía es la participación de la liturgia celestial. Como dice Dionisio, la liturgia terrenal continúa, la liturgia celestial hace presente la liturgia celestial. Entonces, nosotros por la Eucaristía no solo nos purificamos, como dice aquí la carta a los hebreos, Jesús, el mediador de la nueva alianza, que tiene una sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. La sangre de Cristo se hace presente en la Eucaristía, que es memorial de su pasión. Pero se hace presente con la misma luz que nos ilumina y con la misma unión que nos une a la liturgia celestial, de la cual la Eucaristía es participación, es continuación. Entonces, cuando nuestra vida está centrada en Dios por la fe, participamos de la Eucaristía y entramos en el cielo, por anticipado, en cuanto es posible en esta vida. En el cielo de nuestros sentidos, en el cielo de nuestra inteligencia, que reciben la luz celestial y la disposición celestial de los resucitados y que preparan, después de la transformación total,
que se da por la pasión de Cristo después del perfeccionamiento, la vida eterna, es decir, la de los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección, pasando por la pasión de Cristo. El mismo Cristo llegó a la perfección, de esta manera, dice San Pablo en la carta a los Hebreos. No porque no tuviera la perfección, sino porque quiso participar de nuestra imperfección para llevarnos a nosotros a la perfección. De esta manera que es su pasión. Entonces, nuestro camino espiritual es una participación, es una continuación de la resurrección espiritual y corporal de Cristo que está en el cielo, y también de su pasión, que continúa actuando en este mundo, especialmente a través de la Eucaristía, que es memorial de la pasión de Cristo. Pidámosle al Señor entonces que nuestra vida entre en este misterio, y la única puerta es la fe. Y es la puerta estrecha por la cual llegamos a la amplitud de la eternidad.